En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a la lección número 18 en su segunda parte, que se titula Pelagianismo y Calvinismo. Quiero leer para ustedes, mis hermanos, algunos versículos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recálquese, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, vamos a decirlo con plena convicción. Lucas 24, 45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Vamos a decirlo con certeza. Hechos 16, 14. Dios, abre mi corazón para que esté yo atento a tu palabra y a la enseñanza que tienes para mí en este momento. Vamos a decirlo con seguridad. Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que vas a darme en este momento me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta lección que nos ocupa y que yo he dividido en dos partes para tener un análisis más detallado acerca de estos tres tipos de pensamiento que hemos estado abordando. El primero que abordamos es el que corresponde a Pelagio. Como decíamos, Pelagio fue un monje asceta, sacerdote él, de la Iglesia Católica Romana, que nació allá alrededor más o menos del año 360. Pero hermanos, debemos dejar bien claro que el conflicto o la controversia entre las perspectivas personales, las perspectivas de cada lector y estudioso de la Biblia, por supuesto, con la iluminación que el Espíritu Santo da a cada uno conforme a su voluntad y conforme el corazón de cada una de las criaturas fieles a Dios, los varones que Dios elige para que puedan ellos dejar escrito de su palabra. Nosotros tenemos que recordar que Pelagio era un hombre con cualidades muy especiales, con características muy particulares que tienen que ver con el ascetismo y que de forma breve dijimos que es la renuncia a todos los placeres. Por eso abogaba y apoyaba fuertemente el celibato para que la carne no estuviera inmersa en la concupiscencia de la relación sexual y que el compañerismo o el amor entre pareja no fuera un obstáculo para lograr las virtudes de la santidad del Espíritu Santo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Hasta donde entendemos, una persona puede estar casada y puede vivir conforme a la voluntad de Dios.
Pero bueno, esto era como una renuncia a los placeres de la carne. De la misma manera, apoyaba fuertemente a los que defendían eh, el asunto del ayuno para no caer en el pecado de la gula. Es decir, como obra de la carne era el asunto de comer y comer, pero ellos llegaban al extremo de ayunar días y días y días, semanas y a veces meses, con tal de mortificar la carne, matar la carne y sus deseos y poder así, ante la renuncia de estos placeres de la carne, poder adquirir el beneficio de una vida de santidad espiritual. Esta era la creencia de este asceta que practicaba el ascetismo, Pelagio. Y uno de sus seguidores, nada más que no al 100% en cuanto a su creencia, fue Juan Casiano. Juan Casiano, él también practicaba el ascetismo y también renunciaba a los placeres de la carne y los placeres de, de lo que es la vida en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero se le hacía que también el punto de vista o la perspectiva teológica de Pelagio era muy extremista, era polarizada, era irse hasta el lado opuesto. Y entonces él buscó un punto intermedio entre el pensamiento de Pelagio y pues el pensamiento del doctor San Agustín de Hipona, que él en sus escritos estaba totalmente en contra al pensamiento de Pelagio. Es decir, dos puntos extremos en esta perspectiva teológica en el pensamiento de dos hombres. Pelagio, quien decía que la caída del hombre, el pecado de Eva y de Adán, no habían dañado la naturaleza de sus descendientes. Es decir, que no éramos participantes ni de la culpa del pecado, ni del pecado cometido por Adán y Eva, sino que dentro de la esencia natural del hombre, del ser humano, había bondad y el libre albedrío con el cual Dios dotó a Adán y a Eva, ese libre albedrío, si bien había sido de alguna forma dañado, pero no destruido, pero no arrebatado, pero no quitado de los descendientes de Adán, y que ese libre albedrío les permitía a los hombres tener poder, capacidad para tomar decisión y buscar a Dios. O bien, si no querían buscar a Dios y no querían conocer nada de Dios, bueno, también rechazar la gracia de Dios, tenían esa capacidad para hacerlo. En este orden de ideas, insistimos, Juan Casiano buscó un punto intermedio y vamos a ver un poco acerca de la vida de Juan Casiano. Vamos a permitirnos compartir las diapositivas mientras yo me hago aquí un poquito más grande y me coloco de este lado. Juan Casiano, mis hermanos, nació entre el año 360 y el año 365 en lo que hoy es Rumanía, en la desembocadura del río Danubio. Para mayor datos, la ciudad actual se llama Dobruja. Bueno, Juan Casiano fue un sacerdote asceta, como ya lo mencionamos, ¿no? El estilo de vida de los que son miembros del ascetismo o la conducta que ellos observan es el rechazo a todos los placeres de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y junto con eso todo lo que son las obras de la carne. Este tipo de vida o esta actitud, esta conducta, se hace con el objeto de obtener la perfección moral y espiritual del ser humano
a través de la renuncia de los placeres y de la práctica de una vida totalmente austera. Es decir, llegar a la pobreza, aun cuando se sea descendiente de familias ricas, pero ellos no buscar ni la abundancia de los alimentos para no caer en el pecado de la gula, como también no buscar los placeres de la carne ni los deseos de los ojos. Abstenerse de todo lujo de cosas materiales y de una vida de confort, una vida cómoda, de la dulce vita, diríamos, y renunciar a todas esas cosas con el propósito de tener una perfección moral, espiritual en el corazón del ser humano. Aprendemos de esto en cuanto a el rigor del ascetismo. Aprendemos nosotros que el cristiano debe ser mesurado, debe ser cuidadoso, debe ser cauteloso, porque en la vida práctica, por experiencia de muchas personas, cuando se abstienen de los apetitos de la carne y viven una vida de celibato en donde en donde la apariencia ante los ojos de la gente es que ellos están en una perpetua soltería, pero cometiendo los pecados de la carne a escondidas, ocultándose de todos los ojos humanos, pero sabemos que las tentaciones llegan a todos los seres humanos, no importa el rango eclesiástico que tengan, todos hemos sido tentados, inclusive Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Y quizá este es el momento, hermanos, en que podamos informar, comunicar que en el ascetismo el pensamiento fundamental con respecto al libre albedrío es que está normal, que no tiene ningún desorden, que no sufrió ninguna baja, ningún desprecio, sino que el hombre con su libre albedrío puede buscar a Dios, tiene poder para buscar a Dios. Sabemos nosotros, por la palabra de Dios, que junto con el pecado que entró con el primer hombre al mundo, también así con el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres como un efecto de la caída de Adán y del pecado de Adán y de Eva. Como una consecuencia entró la muerte y la muerte pasó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Bueno, la ocupación de este hombre que falleció en el año 435, que vivió más o menos 75 años y murió en Marsella, en Francia, la ocupación de él es que era monje cristiano, escritor, teólogo, y en su religión, por supuesto, la iglesia pertenecía a la Iglesia Católica Romana, pero también pertenecía a la Iglesia Ortodoxa, de la cual no hemos mencionado nada, hermanos, pero es la historia de esta iglesia, de la Iglesia Ortodoxa, que hoy tiene millones y millones de miembros en Rusia, en el Asia Menor, en Egipto, inclusive en América, inclusive en México, y ya no se diga en Europa, en Grecia fundamentalmente. La Iglesia Ortodoxa, ellos conservaron mucho de estas doctrinas, de estos pensamientos de Juan Casiano y de Pelagio. Pero entonces, como parte de esta iglesia ortodoxa, también Juan Casiano fue miembro, participó y estuvo viviendo dentro del seno de esta expresión de la fe de Jesucristo. Entonces, el papel del libre albedrío, decíamos, en el pensamiento de Juan Casiano, es que tiene el potencial para buscar a Dios y que los pasos iniciales hacia la salvación están en poder del hombre, están en poder de su libre albedrío. Cuando él dice todo esto, de paso menciona que se puede lograr sin la ayuda de la gracia.
Por lo cual, hermanos, las enseñanzas de Juan Casiano sobre este punto, se consideraron una reacción contra lo que se veía como una exageración de Agustín de Hipona en su libro que se llamó El Tratado de Arrepizione et Gracia, es decir, lo que conocemos o podemos traducir como la gracia irresistible. Nadie puede resistirse al llamado de Dios por su gracia. Respecto al poder irresistible de la gracia en la cual Agustín proclamó, enseñó y creyó fielmente, unido a esto viene lo que es la predestinación. Casiano vio en la doctrina de San Agustín un elemento de fatalismo y mientras trataba de encontrar una vía media entre las opiniones del gran obispo de Hipona, o sea, San Agustín, y Pelagio, él presentó sus propias ideas que eran solamente menos erróneas que las del heresiarca mismo. ¿Por qué se le llama heresiarca? Porque fue considerado un hereje por sus doctrinas que él introdujo al catolicismo dentro de lo que es la vida católica romana papal. Ese tipo de doctrinas que él introdujo a años adelante en el concilio de Orange en el año de 529 fueron declaradas tanto él como sus doctrinas heréticas. Y también, por supuesto, Pelayo fue declarado también un hereje en cuanto a las enseñanzas que ellos estaban dejando como legado. San Agustín, hermanos, veía al hombre en su estado natural como muerto, quizá fundamentando su pensamiento en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, donde claramente dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el hombre en su estado natural está muerto. Pelayo decía, ¿no?, que el hombre está muy sano y que además tiene poder para buscar a Dios y para buscar la salvación. Y entonces Casiano, como punto intermedio, dijo, bueno, para mí el hombre no está muerto, no está sano, pero sí está enfermo. Quizá se fundamentó en el capítulo 1 de Isaías, en donde nuestro Dios dice acerca de su pueblo, del pueblo de Israel, cuando llama por testigos al cielo y la tierra, Dios dice que Israel, que es su pueblo, no tiene ninguna cosa sana, sino que desde la planta del pie hasta la mollera, no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. Recomiendo leer el capítulo 1 de Isaías, porque además ahí encontramos un texto muy importante, muy a modo también, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La oportunidad que Dios brinda al hombre de arrepentirse de su pecado, y Dios lo va a limpiar de su pecado, perdonándolo de su inútil manera de vivir. Y Dios nos perdona no con cosas corruptibles como el oro o la plata, porque no podemos comprar el perdón, pero sí nos perdona por la sangre preciosa de Jesucristo, que murió como un cordero sin mancha y sin contaminación. Decíamos entonces, hermanos, Juan Casiano, que nació más o menos en el año 330, 40 o 50, a lo mejor dicen algunos, y murió en el año 432. Nació en Rumanía. Entonces, él postuló lo que conocemos como el semipelagianismo y ese fue su legado. Podemos resumir en 5 puntos lo que es la creencia de la doctrina
del semipelagianismo. Y dice el número 1, la gracia de la cual habla el Evangelio debemos entenderla en términos de intención universal y no solo para los que han de ser salvos. Vamos a verlo con mucho detenimiento. Dice que cuando el Evangelio habla de la gracia, por supuesto, de Dios o de Jesucristo, debemos hablarla, debemos entenderla, que lo habla en términos de intención universal, es decir, de que la gracia no solamente es para salvar a los elegidos de Dios, sino que es para todo el mundo, que todos los hombres tienen oportunidad de ser beneficiados con la gracia de nuestro Dios, y no solamente los que han de ser salvos. Ahorita podemos pensar que en el interior, en la esencia de esta frase, podía aparecer quizá ante los ojos de Juan Cassino como una verdad contenida, este pensamiento, en Juan capítulo 3, versículo 16, en donde quizá él no se imaginaba al Espíritu Santo inspirando a Juan para escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como si Juan Cassiano estuviera pensando palabras más, palabras menos, de que el Espíritu Santo le decía a Juan, mira, escribe que Dios amó de tal manera al mundo. Ajá. Pero entre tú y yo sabemos que solo ama a los escogidos, a los elegidos de Dios. O sea, como que Juan Cassiano pudo haber estado pensando en eso, dice, como que no creo que el Espíritu Santo me ilumina a Juan para escribir Juan 3:16, pero que en su oído secretamente le diga, mira, tú vas a escribir que Dios ama a todo el mundo, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel que en él cree, nada más yo te lo digo a ti y tú escríbelo, pero debes saber que solamente todo aquel que en él cree se refiere a los elegidos de Dios. Palabras más, palabras menos, es lo que quizá Juan Cassiano pensaba cuando escribió este primer punto como doctrina del semipelagianismo. Número 2. Cristo murió igualmente y con la misma intención de salvar a todos los hombres. Más o menos se corresponde a la primera parte, y aquí ya da más énfasis en que la muerte de Jesucristo es por todos los hombres, no solamente con la intención de morir por los elegidos, sino con la intención de salvar a todos los hombres. Punto número 3 de lo que Juan Cassiano dejó escrito. Dios extiende su gracia por igual a todos los hombres, no solo sobre los escogidos. Se van relacionando punto por punto, y en este tercer punto ya habla de una manera muy clara que la gracia es universal, está extendida por parte de Dios a todos los hombres y no solamente a los elegidos. Los hombres se pierden, dice Juan Cassiano, por rechazar el Evangelio y no porque Dios no les extienda su gracia. Aquí viene nuevamente un texto de Juan capítulo 3, en donde el Señor Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que los hombres prefirieron las tinieblas y las obras de la carne en lugar de preferir la luz de Jesucristo. Las tinieblas, que son la maldad, el pecado, el rey de las tinieblas, que es Satanás, y entonces ellos rechazaron creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y perdonador de nuestros pecados. Los hombres se pierden por rechazar el Evangelio y no porque Dios no les extienda su gracia. Dios, dice el punto número 5, soberanamente elige a los que han de ser salvos. Esto es lo que conocemos también
en la doctrina de la elección. Dios soberanamente no los elige porque el hombre tenga algunas virtudes merecedoras, no por méritos, no, es Dios en su soberanía, de su libre voluntad de Dios, de su designio amoroso, misericordioso, santo, puro, noble. Dios elige a los que han de ser salvos, pero de ninguna manera esta misma soberanía se aplica para que Dios pase por encima de los que han de perecer. Bueno, nada más lejano de lo que es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios ha predestinado a los hombres para la condenación eterna. Es el hombre el que en su corazón lleno de vileza y de pecado, en su pensamiento en donde no ama a Dios, sino que lo aborrece y no hay ningún pensamiento de Dios en su mente, es el hombre quien por su propia voluntad decide irse a la condenación eterna, por más que Dios le alumbre la conciencia para que sienta dolor y sienta pesar cuando comete el primer pecado o cuando está haciendo pecados en su vida, que Dios le dice de muchas maneras que su vida de pecado lo lleva a la condenación. De todos modos, el hombre es contumaz, el hombre es necio, aferrado, soberbio, arrogante, déspota, y el hombre decide vivir su vida lejos de Dios. Entonces Dios, como dice Romanos capítulo 1, Dios los abandona a su propia concupiscencia. En todo esto que estamos diciendo, hermanos, la palabra concupiscencia viene a ser la palabra clave dentro de lo que es la doctrina de lo que se llama el pecado original, porque en el pensamiento de Pelagio y de Juan Casiano, la concupiscencia casi no tiene juego, casi no tiene aquí participación, pero en Juan Calvino, Martín Lutero y San Agustín, el doctor de Hipona, para ellos la concupiscencia fue quien abatió o quien quitó del hombre el libre albedrío. Quizá veamos un poquito más adelante lo que significa concupiscencia y lo que finalmente podemos entender como libre albedrío, que es la capacidad con la cual Dios creó a Adán y a Eva para poder tomar decisiones. Que ellos hayan tomado la decisión de vaciarse del conocimiento de Dios, de vaciarse en su corazón, de que Dios habitara en ellos y de vaciarse de la comunión con Dios y no tener ya ninguna charla, ninguna presencia ante los ojos de Dios, o que ellos pudieran estar platicando con Dios como solía hacerlo en el huerto del Edén. Fue decisión del hombre vaciarse entonces de todo conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que estando vacío en su mente y en su corazón, le diera cabida y le diera la bienvenida al pensamiento de Satanás, al pensamiento de la serpiente, a lo que es el pecado de desobediencia y a lo que es la concupiscencia, pero en cuanto al deseo desordenado. Hermanos, todos tenemos concupiscencia, inclusive Jesucristo tuvo concupiscencia, pero como hijo de Dios, él tuvo todo el poder como hijo de Dios, pero también como hombre sin pecado, tuvo el poder para tener bajo su control el desorden que pudiera haber en su concupiscencia. No permitió Jesucristo ningún desorden en su concupiscencia. Es decir, él nunca tuvo un deseo desordenado ni un deseo que estuviera en contra de la santa y perfecta voluntad de Dios. Ahora bien, ¿Jesús tuvo deseos? Sí, porque cuando estuvo con sus discípulos, antes de tomar el pan y la copa con ellos en lo que llamamos la última cena, Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, cuánto he deseado. Y la palabra desear ahí en ese versículo y en los versículos de la Biblia que habla también de deseos desordenados es la palabra concupiscencia,
que en griego es epitimia. La palabra epitimia es precisamente lo que se traduce en Reina Valera como concupiscencia y que significa deseos, que tiene dos aspectos: deseos conforme a la voluntad de Dios, deseos puestos en orden por los hombres de fe, por los hombres maduros espiritualmente, por los hombres conocedores profundamente de la palabra de Dios, que tienen la concupiscencia bajo sus pies, porque están ellos en el nombre de Jesucristo dominando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida. No hay en ellos deseos desordenados. Bueno, en Jesucristo, en su mayor expresión de perfección, él no tuvo ningún deseo desordenado. Y sí, en cambio, pudo decir: cuánto he deseado. La palabra deseo es concupiscencia, epitimia en griego. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Pues la concupiscencia viene a ser aquí muy importante en este triple pensamiento, tanto de Pelagio, Juan Casiano, como de San Agustín, porque para ellos la concupiscencia sustituyó al libre albedrío, o el libre albedrío quedó totalmente destruido de los hombres. El hombre, número 5, Dios soberano, ya lo leímos también. Dios soberanamente, dijimos, elige a los que han de ser salvos, pero de ninguna manera soberanamente pasa por encima de los que han de perecer. Dios no predestina a los que van a ser condenados. Sí, predestina a los que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque están predestinados para ser hechos, formados a la semejanza del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Pasamos ahora también a la segunda parte de nuestra lección, porque miren ustedes, hermanos, este párrafo lo tomé directamente del libro de quienes somos los presbiterianos, de nuestra lección 18. Dice: en las iglesias presbiterianas de México, hoy en día existe esta confusión, la confusión ocasionada entre Pelagio, Juan Casiano y San Agustín de Hipona. Es decir, la controversia que existe en estos tres expresiones de pensamiento, o podríamos llamarle propiamente perspectiva teológica cristiana. Entonces, dice nuestro hermano que escribió la lección 18, en las iglesias presbiterianas de México hoy día existe esta confusión doctrinal. Algunos han dicho que somos calvinistas en el sistema de gobierno, pero somos semipelagianos en la evangelización. Lo repito, hoy en día existe esta confusión doctrinal dentro de las iglesias presbiterianas de México. Algunos han dicho que somos calvinistas en el sistema de gobierno, pero somos semipelagianos en la evangelización. Es decir, que cuando evangelizamos, pues no nos importa decir: hermano, recibe a Cristo como Salvador en tu vida, abre tu corazón, Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, el Señor entrará y estará en comunión contigo. Hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Hermano, a las personas se dirigen, ¿no? Amigo, tú puedes venir a Jesucristo, y amigo, Cristo está con sus brazos abiertos esperando que tú aceptes este don de la salvación, porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Es decir, como que no tenemos mucho cuidado cuando predicamos el evangelio. Por eso dice que somos semipelagianos, dicen algunos, y este escrito lo reconoce. Por eso, ante este antecedente, hermanos, quiero decirles que las siguientes 5 preguntas que vienen tienen cierta tendencia para que demos la respuesta que más se adecua o que más concuerda con el pensamiento presbiteriano, con la perspectiva teológica presbiteriana. Por ejemplo, en la primera, ¿crees que el sistema de doctrina calvinista está totalmente fundamentado en todas las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Si sí crees, ¿por qué? Y si no crees, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, si tú contestas que sí o que no,
hermano, no vas a poder dar una respuesta veraz, una respuesta fundamentada. ¿Por qué? Porque, hermanos, dígame quién conoce perfectamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como para poder entresacar en análisis perfectamente exegético y escrupulosamente entendido, que podamos decir de aquí parte la doctrina, esta doctrina, y esto más pensamiento y todo esto de Juan Calvino. Hermanos, ¿quién puede decir que conoce al 100% la doctrina de Juan Calvino? ¿Quién puede decirlo? Y luego, ¿quién puede decir que conoce al 100% el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Entonces, seamos mesurados, hermanos. Lo que se trata es de que nosotros podamos responder ahí diciendo, para que se vea que eres presbiteriano, que tienes fe en la doctrina calvinista, que tú puedas decir, pues que sí crees, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho hasta el cansancio que Juan Calvino fue un lector y un comentarista exégeta de gran parte de los libros de la Biblia. Entonces, con todo lo que el hermano Juan Calvino estudió y la dirección del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, que como un don especial Dios trajo a su vida para que todas las doctrinas regadas, dispersas dentro de cada expresión y forma de pensamiento en perspectiva teológica de la Reforma, pudiera Juan Calvino hacer algo sistemático, metódico, cohesionar la doctrina en las partes que convenían al calvinismo en cuanto a lo que creía Martín Lutero, en lo que creía Ulrico Zwinglio, en lo que creía Farrell, en lo que creía Philippe Melanchthon, y no solamente ellos, sino los pre-reformadores, que también son incontables, y luego la doctrina patrística de finales del primer siglo, del segundo siglo y el tercero. Entonces, todo esto de lo cual bebió de las aguas abundantes, de estas aguas, sobre todo de San Agustín, de lo cual bebió Juan Calvino, porque, insistimos, él mismo reconoce que no fue genuino, original en cuanto a las doctrinas que él promulgó y que él escribió, sino que fue un recopilador, diríamos nosotros. Pero ahí está el don del Espíritu Santo, dándole ese entendimiento, ese lenguaje, esa precisión, esa cohesión, esa palabra especial para poder decir en el momento adecuado, en el escrito oportuno, en el reglón necesario, poder escribir sabiamente lo que él conocía de la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento y de lo que conocía de las demás doctrinas que andaban dispersas. Número 2. Al comparar estas dos posiciones doctrinales, bueno, vamos a pensar que es la de San Agustín y la de Pelagio. Al comparar estas dos posiciones doctrinales, ¿crees que estás en la iglesia porque Dios te llamó o porque tú aceptaste a Cristo? Bueno, aquí el asunto es, estamos inducidos a contestar porque Dios nos llamó, ya que si tú y yo decimos que aceptamos a Jesucristo, la doctrina presbiteriana nos va a decir que Cristo es el que nos acepta a nosotros. No que nosotros recibamos a Cristo, sino que Cristo nos recibe a nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros para hacer una acción del fondo de nuestro ser para decir, sí, Señor, te acepto? Te acepto. No, Señor, te doy gracias porque tú me aceptas. Porque tú eres el que me buscaste, no que yo te busqué. Porque en mi condición de muerto en delitos y pecados, ¿cómo puedo yo buscar a Dios? Y en esa condición es en la que hemos estado remarcando mucho el Salmo 10:4. En el impío no hay ningún pensamiento de Dios, no ama a Dios, aborrece a Dios.
es rebelde a Dios, no quiere saber nada de Dios y por lo tanto en su mente, hermanos, y esto realmente es perverso, esto es vil, que no haya ningún pensamiento de Dios en la mente de los hombres. Bueno, así es la condición del hombre natural. Por lo tanto, ¿tú crees que así puedes buscar a Cristo o así puedes buscar tú a Dios? No, de ninguna manera. Estamos en la iglesia porque el Señor nos llamó para estar con Él en el cuerpo de Jesucristo. Número 3. ¿Qué puedes hacer para no perder la salvación? Repito, ¿qué puedes hacer para no perder la salvación? Primeramente, aquí también, desde el punto de vista y la perspectiva teológica presbiteriana, nosotros creemos que la salvación no se pierde. Por lo tanto, a mí no me toca hacer nada por la salvación. El llamamiento eficaz es que Dios me va a dar la gracia, me va a hacer fluir la gracia, los canales de gracia, para que yo pueda estar siempre firme en la salvación, nunca caer. ¿Por qué? Porque no la puedo perder, ya que la salvación no depende del hombre, sino que depende de Dios. Está al entero refugio de nuestro Dios. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, dice que las ovejas que el Padre me ha dado, ninguna voy a perder, todas están en mi mano y nadie me las arrebatará. También el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, también él dice claramente que nadie podrá arrebatarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo, ni la tribulación, ni el hambre, ni la espada, ni la estrechez financiera o económica, ni tampoco las tinieblas o Satanás, el pecado, los ángeles malignos. Nadie nos podrá arrebatar del amor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos perder la salvación y no perder el amor de Jesucristo en nosotros? ¿Cómo va a ser posible eso? No, lo uno va con lo otro va con lo uno. Es decir, yo no pierdo la salvación porque está en las manos de Dios. Está en el refugio eterno que es Jesucristo y no de balde murió Jesucristo como para que yo pueda perder la salvación. Así que, ¿qué puedes hacer para no perder la salvación? Pues francamente y sencillamente no puedo ni debo hacer nada. ¿Por qué? Porque mi salvación está refugiada y segura en el soberano y poderoso y omnipotente Señor, mi Salvador Jesucristo. Pero si tú crees que sí puedes perder la salvación y que algo tienes que hacer, entonces ya tú no eres presbiteriano, hermano. Tú eres a lo mejor pentecostés, a lo mejor bautista, a lo mejor nazareno, no sé, a lo mejor de otra denominación, o tienes otros conocimientos, estás inclinado a otras expresiones, perspectivas teológicas de otra denominación. Entonces, número 4, ¿qué capacidad tiene el hombre para buscar a Dios por su propia cuenta? Pues ninguna, hermanos. ¿Cómo puede el hombre buscar a Dios estando muerto? ¿Cómo puede el hombre buscar a Dios no teniendo ningún pensamiento de Dios? ¿Cómo puede el hombre buscar a Dios cuando su naturaleza lo arrastra al pecado, no a buscar las cosas buenas, no a buscar lo que le agrada a Dios? ¿Saben ustedes, hermanos, la respuesta sencilla por la cual el hombre no puede dejar de hacer las obras de la carne y el pecado que lo condena? Porque el hombre no tiene fe. Y al no tener fe, no agrada a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que busca a Dios, pues debe creer, es decir, debe tener fe. Y esa fe no viene por una iniciativa propia de meternos a las religiones dualistas o a las religiones el pensamiento y de la búsqueda del interior nuestro. No, la fe viene por oír, hermanos, ni siquiera viene por ver. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué capacidad tiene el hombre para buscar a Dios? Ninguna, absolutamente ninguna. Porque el hombre está imposibilitado por su tendencia al pecado por un lado, por su inclinación al pecado por otro lado, porque no tiene fe, no puede tener fe. Imposible es que el hombre tenga fe si es un hombre natural que solamente está pensando en las obras de la carne y en el pecado. El hombre que tiene fe
Primeramente es porque el Espíritu Santo hizo nacer en él la fe por oír la palabra de Dios en el momento preciso, en el momento oportuno, en ese momento que para nosotros es algo que no alcanzamos a comprender. ¿Cuándo fue el preciso instante en donde brotó en mí la chispa de la fe por oír la palabra de Dios y que el Espíritu Santo puso en mí el querer como el hacer por la santa voluntad de Dios para que yo pudiera poner esa fe en Jesucristo y recibirlo, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, recibirlo como mi Salvador? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque creer es la fe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 5. Según tu conciencia y análisis de tu vida, ¿cuándo empezaste a pecar? O mejor dicho, ¿desde cuándo eres pecador? ¿Y qué dice la Biblia de esto? Aquí la tendencia de esta pregunta, hermanos, es que tú puedas contestar diciendo que eres pecador desde que fuiste concebido, porque en pecado te concibió tu madre, tu padre. Ahora, yo quiero rescatar un poco el verbo pecar, y desde cuándo soy pecador, ¿no? Para pasarlo a otra práctica cotidiana de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a preguntarle a un piloto de aviación, de esos que pilotean los Boeing, esos grandes aparatos que se elevan a muchos metros de altura. Vamos a preguntarle, ¿desde cuándo eres piloto? ¿Desde que naciste o fuiste concebido? ¿O desde que aprendiste la técnica de guiar un avión, de conducir un avión, de pilotar un avión? ¿Desde cuándo eres piloto? Pues él seguramente nos va a decir que desde que aprendió a pilotear el avión, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo podemos decir nosotros, hermano. Dice, según tu conciencia y el análisis de tu vida, ¿desde cuándo eres pecador? La primera respuesta que yo daría aquí es desde que empecé a pecar. Pero la segunda respuesta que doy, hermanos, nada más que yo reconozco y yo acepto y yo creo que cuando fui concebido, en los genes de mi padre y de mi madre venía también la inclinación al pecado, venía también la naturaleza pecaminosa. Que aunque yo sea pecador desde que empecé a pecar, pero ya estaba yo dispuesto no para buscar a Dios, no para hacer lo bueno, sino al contrario, para aborrecer de Dios y para hacer lo malo. Ya estaba yo dispuesto desde antes de que mi madre diera a luz y que mis padres me pusieran el nombre de Rubén Ortigosa. Bueno, mis hermanos, ya para finalizar, en resumen, Juan Casiano exageró el papel del libre albedrío al reclamar que los pasos hacia la salvación estaban en poder de cada individuo sin la ayuda de la gracia. Pensamiento reaccionario o reactivo contra lo que él veía como una exageración de San Agustín en su libro El Tratado de Correctione et Gratia, es decir, lo que hoy conocemos como el poder irresistible de la gracia y la predestinación. Esto ya es investigación particular. Objetivamente hablando, soy predestinado para la salvación. Subjetivamente, yo necesito, primero, ser escogido por Dios o ser elegido por Dios y luego ser predestinado por Dios para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Es decir, cuando yo nací, no significa que ya soy salvo. De ninguna manera. No soy salvo cuando soy concebido, no soy salvo cuando yo nací. ¿Qué necesito? Necesito objetivamente el arrepentimiento de pecados, conforme a Romanos 2:4. Pero, ojo, esto es muy importante. El arrepentimiento no es una acción proactiva de mi persona, no. Es una acción de Dios porque dice que su benignidad me guía al arrepentimiento, lo cual significa que yo jamás me arrepentiría de mis pecados
si no fuere posible, porque la benignidad de Dios me guía al arrepentimiento y Dios es entonces el que pone en mí el querer como el hacer y su benignidad es la que me guía al arrepentimiento. No hay ninguna virtud en mí, no hay ninguna obra en mí que ayude a la salvación, ni en un minúsculo porcentaje, en nada. Necesito el arrepentimiento, sí, pero este arrepentimiento, conforme a Romanos 2:4, viene por la benignidad de Dios. Luego, el hombre que escucha el mensaje necesita creer el evangelio de Cristo, sí, pero creer es fe. Y para tener fe en el evangelio de Jesucristo y por supuesto tener a Cristo como Salvador para ser salvo, pues necesitamos precisamente que el Espíritu Santo ponga en nosotros la fe, y porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y porque además, ¿cómo creerán en Dios o cómo creerán que son elegidos para salvación si no hubiere quien les predicara este mensaje de la salvación? Por eso el Señor tiene que mandar predicadores, tiene que mandar siervos para que vayan y anuncien el evangelio de la salvación, con lo cual Dios ha predestinado a los elegidos para ser salvos, pero ellos no lo saben. Y entonces es menester que alguien vaya y les anuncie el evangelio para que por la fe puedan creer en la palabra de Dios. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios, dice el versículo 17 del capítulo 10 de la carta a los Romanos. Y también Efesios 2:8, vamos a leerlo, hermanos, para que quede bien marcado este texto en nuestros corazones. Ya lo conocemos, por supuesto, pero a veces leer un texto con un espíritu de entendimiento muy adecuado. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense ustedes, interviene la gracia y la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La gracia no, porque por la gracia es de Dios. La fe no, porque la fe es de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se sienta más ni se sienta menos. Entonces, es don de Dios, hermanos. ¿De qué me jacto si todo lo recibí? ¿De qué me puedo sentir orgulloso? ¿De qué puedo tener algo de soberbia o decir, yo cooperé para mi salvación? Dios no permita que haya alguien que crea que hace algo por su salvación, hermanos, porque la salvación no depende del hombre en ningún momento. Hermanos, hemos de terminar la segunda parte de nuestra lección. Yo espero que nadie se dé por ofendido, hermanos, porque yo haya leído las preguntas que vienen en nuestro libro, con respecto a quiénes somos los presbiterianos. Que nadie se sienta ofendido. ¿Por qué? Porque era menester que pudiéramos saber que hay cosas que son características de la perspectiva teológica de la Iglesia presbiteriana en todo el mundo. Así que, hermanos, ustedes deben de tener interés en conocer más a fondo, hermanos. Es menester que conozcamos más a fondo, número uno, la palabra de Dios. Que podamos leer los 31.104 versículos que trae toda la Biblia en 1.189 capítulos repartidos en 66 libros de la Biblia en dos testamentos. Cuando una persona va a morir, deja un testamento para los familiares, para que conozcan su último pensamiento y el último dictado de su corazón. Bueno, Jesucristo nos dejó no solamente un testamento, sino dos testamentos. Dios nos da el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario, pero por el poder de Dios resucitó al tercer día para
que nosotros fuésemos justificados. Entonces, con esta esperanza de que Jesucristo murió y resucitó, con esta misma esperanza, nosotros moriremos y seremos resucitados por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Que el Señor les guarde, mis hermanos, que Dios les bendiga, que los libre de la hora mala y que en todo momento ustedes sientan la presencia de Dios en su corazón. Amén y amén.